Vamos con nuestra sección de análisis de hoy, una de las que muchas veces nos piden, porque no es habitual esto de analizar casos desde la óptica del seguro. Elegimos el tema balnearios porque esta semana hubo, como contábamos al inicio, un fuerte temporal en Montehermoso, desarmó todo. Por suerte no hubo víctimas, no hubo lesionados, pero obviamente que hemos tenido casos donde sí, y esto nos lleva a decir, bueno, lo que puede pasar en la playa, ¿no? En plena temporada veraniega, donde tenemos para hacer un repaso de casos. Primero, desde ya que un balneario debe tener una cobertura comprensiva, amplia, con una cantidad de riesgos, por ejemplo el suministro de alimentos, cada vez más habitual, pero la pregunta que algunos dicen, pero cuando hay un temporal, ¿no? Y una situación meteorológica, ¿eso no encuadra como caso de fuerza mayor? Y viene bien el análisis, porque la realidad es que específicamente o concretamente los eximentes del derecho civil, ¿no? Son tres causales. Cuando uno puede decir yo no soy responsable o culpable, tenemos la culpa de la propia víctima, la culpa de un tercero por el cual no se debe responder, una persona ajena que no guarda ningún tipo de relación con el asegurado, y el caso fortuito o fuerza mayor. Hoy, como definición, artículo 1730 del Código Civil dice que se considera caso fortuito, fuerza mayor, al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario. Pero claramente, el concepto de fuerza mayor, sobre todo, ha ido encontrando o ha ido variando en función de la previsibilidad. Un ejemplo típico que podemos contar desde la óptica de los seguros de responsabilidad civil hasta finales de los 70, en que apareció un fallo. Por ejemplo, si asaltaban a mano armada a un garagista, se llevaban el auto de un cliente, todavía se consideraba que eso era fuerza mayor, ¿sí? La evolución de todo esto siempre fue en favor de la víctima, no en el otro sentido. Es decir, hay una persona que se vio perjudicada por un hecho, bueno, cada vez son menos las causales de exclusión o de excusación, y particularmente en lo que es caso fortuito, fuerza mayor, yo diría que hoy prácticamente están ceñidas a lo que son fenómenos meteorológicos. Pero incluso en fenómenos meteorológicos hay que ver esto de la previsibilidad o... pueden verlo, ayer en el news volvimos a incorporar, pero en el canal de YouTube busquen tornado, y nosotros analizamos el año pasado cómo en un caso de lo que fue el tornado F3 de gran magnitud en el conurbano allá por Semana Santa, creo que del 2013, una persona fallece porque le cae encima un transformador de Sur. Y sin embargo, la justicia condenó, no tomó en cuenta o no consideró fuerza mayor. A veces tiene que ver con el estado de instalación, por ejemplo, con lo cual entonces tampoco nos quedemos con que si es un hecho de la naturaleza no va a haber responsabilidad. Claramente no sabemos si hubo un juicio a posterior, pero recuerden este caso que se acaban de cumplir 9 años, cuando en enero del 2014 un rayo mató a 4 jóvenes, porque en realidad cuando salió la noticia había una de las chicas en terapia intensiva y luego falleció. Toda una cantidad de cosas que podemos analizar. No era obligatorio que los balnearios tengan un pararrayos, después se puso, pero digamos, caer un rayo es absolutamente aleatorio. ¿Dónde puede caer? Uno puede decir, ¿dónde impactó? Impactó en una varilla metálica que tenía instalada la carpa, una cajita metálica para guardar las llaves, como me recordaba Marcelo cuando él era chico. Yo nunca lo vi eso. Hace poquito que lo sacaron todo. O tal vez cayó en una silla metálica de estas de aluminio de la propia gente. Bueno, todo esto es parte del análisis posterior, pero otro tipo de cosas que pueden ocurrir, han ocurrido, y que ahora ya tiene que ver con los sujetos individuales, ¿no? Con los veraneantes. Este es uno de los casos emblemáticos que utilizo, ¿no? La sombrilla asesina. Un caso que ocurrió en la Lucila del Mar. No vino un temporal y se volaron todas las sombrillas, no, se voló una sombrilla de un señor que obviamente no estaría bien clavada en el piso, que no tuvo en cuenta que había cambiado el viento. Uno
parece que solamente ve la sombrilla en función de la sombra. Bueno, por eso sombrilla. Pero lamentablemente lo que ocurrió en este caso, se le voló a un señor una sombrilla, fue picando en la arena, se fue desarmando con tanta mala suerte que uno de los rayos que sostiene la lona de la sombrilla terminó impactando en la cabeza de un chico de 16 años y lo mató. Y obviamente acá habla de que lo tenían identificado al particular, no era una sombrilla del balneario. Si hubiese sido del balneario, está cubierta en la RC comprensiva. Pero acá es donde aparece la enorme utilidad de la que, insisto, para mí es la póliza más amplia que tenemos en responsabilidad civil, que es la RC de hechos privados, porque no tiene exclusiones. La única exclusión propia de la RC de hechos privados es pileta, para incorporarla como adicional. Pero dentro de cosas y casos que uno ve a diario, vengo de la playa y empezás a encontrar gente que anda con los barrenadores, los chicos con las tablas de surf, ves situaciones donde un pelotazo, uno que te zampa un frisbee en la cabeza, barriletes, gente que por ahí compra bien el de los barriletes, le compra para el nene, lo usa uno y aterriza de golpe en la cabeza de alguien. Es enorme la cantidad de situaciones que pueden darse. Uno que viene con un termo de agua caliente, se tropieza y te lo tiró en la cabeza. Enorme la cantidad de casos que pueden... Todos cubiertos bajo una cobertura de RC hechos privados con un único condicionante. Y en esto siempre hago hincapié. La única forma en que sirve una cobertura de hechos privados, normalmente comercializada dentro de un combinado familiar, es que diga República Argentina. Así nació la póliza de hechos privados, así se puede contratar como cobertura individual en forma específica por el ramo responsabilidad civil, pero me encuentro que a veces alguien me dice, mira, acá yo la que tengo, como va dentro del combinado, dice que solamente cubre hechos que ocurran dentro de la vivienda. Y lo transforman prácticamente en una cobertura vacía de contenidos. Una de las coberturas adicionales, que es incorporar la RC de animales, los perros, y la única condición que tiene es identificarlo en raza o especie. Díganme ustedes, ¿dónde creen que es mayor o qué riesgo tiene el tema del perro? ¿Dentro de la casa o cuando sale afuera? Bueno, ahí se dan cuenta entonces de la relevancia de esto, ¿no? Que cuando Superintendencia modificó o normatizó las condiciones en el año 2013, no sé por qué, si fue una picardía u otra cosa, sacó esa mención de República Argentina en la cobertura de la cláusula de riesgo cubierto de hechos privados, que sí tiene y la mantiene la RC comprensiva. Así que cobertura en la playa, todo lo que pueda ocurrir, desde ya que se te vole una sombrilla nunca va a ser culpa grave. No me digan, eso es culpa grave. No, realmente es culpa, pero no culpa grave. Así que bueno, todo lo que pueda ocurrir en la playa, o prácticamente todo, ya sea a través de una comprensiva para el balneario o de la RC hechos privados para los individuos, tiene cobertura a través del seguro.